A ver, ¿ya está grabando? Sí, se supone que ya está grabando. Ahora mira, el primer problema dice que una empresa de fabricación de muebles adquirió un terreno y evaluó construir una planta de productiva para atender la demanda regional. Según el presupuesto, se consideran tres alternativas de inversión: pequeña, mediana y grande empresa. Debido a la incertidumbre de la demanda futura de inmuebles, se consideran dos estados de naturaleza, que es la demanda alta y la demanda baja. Los ingenieros contadores estiman las utilidades en millones de pesos para cada alternativa bajo el estado de naturaleza. Pues aquí nos dan esta tablita que son las alternativas y los estados de naturaleza, que es demanda alta y baja. A esto nos piden responder estos incisos: el A, B, C, D, F. El A nos dice que cuál es la decisión minimax. Algo que te puede ayudar aquí para diferenciarlos es leerlo de derecha a izquierda. Por ejemplo, máximo de máximos, mínimo de máximos. El de Laplace es una suma producto con probabilidades iguales. El de Urwix es 70% el alfa. Entonces en el primer estado de naturaleza vas a considerar el 0,70 y en el otro el 0,30, que es el restante para completar el 1. Mira, aquí agarramos el máximo de los dos estados de naturaleza, el 9 y el 8. Ya después de todo eso, consideramos el máximo, como nos dice que es el maximax. Tomamos ese. Ahora en el maximin, pero leído de otra forma, el mínimo, agarrar el máximo. Igual, consideramos el mínimo de toda la tabla. Y ahora de estos vamos a considerar el máximo. Y ahí tenemos contestado el inciso B. Ahora en el inciso C, lo que te comentaba de probabilidades iguales, vamos a realizar suma producto de las utilidades, o sea, el 9 y el 8, multiplicándose por el 0,5 y el 0,5, que es la probabilidad dividida. Una suma producto entre esto y eso. Y ya después de aquí íbamos a considerar el más alto, que es el 11. Ahora en el de Urwix, que es el de alfa de 0,70, igual vamos a considerar el primero con el suma producto o multiplicar el 9 por el 0,7 más el 8 por el 0,3. Igual aquí lo hacemos en todas las alternativas y escogemos el más alto. Ahora nos piden el inciso de desarrolle la tabla de pérdida de oportunidades y diga cuál es la decisión de arrepentimiento minimax. Ok, en la tabla de arrepentimiento tenemos que considerar el máximo, que aquí lo tenemos señalado, de cada estado de naturaleza. A esto le vamos a restar cada utilidad que puede ser generada. Por ejemplo, aquí sería el 23 menos el 9, que nos da 14, así con toda esa fila. Separado eso. De que el 23 menos el 16, que nos da 7, el 23 menos 23 se cancela, se queda 0. El 8 menos 8, 0. 8 menos 6, 2. Y ya como aquí nos dice maximin, agarramos el máximo y después consideramos el menor. Ya después en el inciso F dice que utiliza QM for Windows y verifique los resultados. Aquí usamos esta herramienta, la de Decision Tables. En este metemos todo igual, así como si fuéramos a hacer el de Laplace. Aquí consideramos las probabilidades del 0,7 y 0,3. Y pues estos son los dos estados de naturaleza, que es pues demanda alta y demanda baja. Y ya aquí lo resolvemos. Y ya nos da de que el maximin es de 11, el maximin de 8, maximax de 23. Y como nos dice el enunciado, dice que los comparemos, verifique los resultados que estén correctos. Por ejemplo, Maximax, que diga, sí, Maximax nos dio 23 aquí y aquí dice 23. Entonces estamos bien. Ya con eso ya contestamos el primer ejercicio. Ya después en la hoja 2 de que el segundo ejercicio, aquí se nos presenta un ejercicio de separarlo por etapas. En este tenemos de que del O tiene que llegar al T y se separa en etapas. Por ejemplo, aquí tenemos una etapa que es de GH a T, de ED a GHF, es otra etapa. Igual aquí y aquí y otra vez. Aquí tenemos una, dos, tres y cuatro etapas. Consideramos de derecha a izquierda de la última etapa. Por ejemplo, aquí vamos a poner
la etapa en la que estamos, después S entre X al número de la etapa que sea, que nos le están enviando. Por ejemplo, aquí en la última etapa le está enviando G, H, G y F a T. Igual aquí ponemos a dónde va. El F4 asterisco es igual en la F asterisco con la etapa que estamos haciendo y de eso vamos a escoger el menor. Como el problema nos está diciendo que es la ruta más corta, de ahí tenemos que tomar la decisión de minimizar a la ruta más corta. Y ya, por ejemplo, aquí aparece un 7 que es el a dónde va a ir que nosotros escogimos, el mínimo. Y eso es lo que se pone en X4 asterisco. Ya después la etapa 3, a ver. Ajá. Ya después en la etapa 3, que es donde le envían ED a HGF. ED están enviando a GHF, entonces GHF va arriba y ED va a ir abajo. EAD le envía 4, que diga EAH le envía 4, pero se le suma lo que está en la casilla de la H, porque ahí es donde estamos enviando y eso es la menor cantidad que vayamos a usar. Ya después de D a H, pues no tenemos de ninguna ruta hacia ese lugar. Por ejemplo, aquí el único que conecta con H es E. Ya después consideramos el G, que de E a G son 5. Y el mínimo de G es 5, entonces se lo sumamos y nos daría 10. Ya después de D a G son 3 y le sumamos el mínimo de G, que es 5, nos daría 8. De E a F no tenemos ruta, pero de D a F sí, que es 1. Agarramos el 1 y le sumamos el mínimo del F, que sería 8 y nos da un 9. Ya después aquí agarramos el mínimo de cada fila y la ruta óptima es la G, que es la que nos dio aquí. Es el 10 y es el 8 que están aquí. Ya después nos vamos a la etapa 2. En esta, a ver, 4, 3 y 2. Envía CB y A y ED. CBA y ED. CAE le envía 6 y el mínimo de E es 10. Entonces 6 más 10 son 16. El B le envía al E, que son 7, y el mínimo del E son 10. Nos queda 17. El A al E no le envía nada, no tiene ruta hacia esa dirección. Tiene hacia la D, pero pues ya la vemos después. Ahora, en bueno, el CD no llega. El BD le envía 7 y el mínimo del D es 8. Y ahí nos daría el 15. Ahora AD envía 8 y el mínimo del D es 8. Son 16. Aquí escogemos el mínimo igual y cuál alternativa es la que sale como mínimo. Por ejemplo, 16 pues queda en el E, el 15 queda en el D, igual D. Ahora nos vamos en la última etapa, que el único que envía es el O, y a dónde envía a C, B y A. Del O al C envía 7 y el mínimo del C es 16. 7 más 16 nos da el 23. Después del O al B envía 6 y el mínimo del B es 15. Ahí nos queda un 21. Del O al A tiene 7 y el mínimo del A es 16. Se suman. Igual el mínimo y quedó 21. Entonces la ruta óptima es AB. Quedaría la ruta de O a B y el B al D, como viene aquí, del B al D, del D al G y del G al T. Y esa sería la ruta óptima y aquí tenemos que señalar la ruta óptima de O, B, D, G, T para obtener una ruta mínima de 21. Y aquí ya terminamos la manera que es por etapas, el inciso A. Nos dirigimos al B que dice formule el modelo de programación lineal y encontrando la solución encontrada en el inciso anterior.
Aquí tenemos, igual como un modelo de programación lineal, tenemos que definir variables de decisión, función objetivo y restricciones. Las variables las tenemos que definir así como x1. Por ejemplo, algo que te puede ayudar mucho. Exactamente el mismo problema del de aquí arriba, pero lo hice en el cuaderno. ¿Para qué? Para poner las variables encima de cada ruta. Y así nos quedarían, por ejemplo, x1, que es de O a C, x2 de O a B, y así con todas las rutas. Esto nos ayuda mucho para saber cuál es el valor de esa ruta y de dónde a dónde va. Que ya nos quedaría algo parecido así. Es algo muy sencillo, pero si lo haces con orden te va a salir mucho mejor para no confundirte. Y con esto puedes llegar a hacer las siguientes partes del problema, que es la función objetivo, que por ejemplo sería minimizar z, que es minimizar la ruta, 7x1 más 6x2 más 7x3 más 6x4 más 7x5 más 7x6 más 8x7, y así con todas las rutas. Y ya ahí nos quedaría la función objetivo. Después nos vamos a las restricciones, que es algo más complejo. En este ejercicio se nos presentan 10 restricciones. La primera de ellas es, bueno, es que tenemos que analizar cada nodo. Por ejemplo, empezamos con el O. Como solo tenemos que tomar una decisión, pues va a ser la suma de x1, que es lo que sale de O, x2, que es lo que sale de O a B, x3, que es lo que sale de O a A. Eso nos tiene que dar una suma de 1. Es lo que marcamos en la primera restricción. En la segunda, al nodo C, que es el que estamos analizando, entra x1 y sale x4. Ponemos x1 menos x4 debe ser igual a 0, porque se tienen que quedar cada nodo vacío. Ya en la tercera restricción vamos a analizar el nodo B, que entra x2 y sale x5 y x6. x2 menos x5 menos x6 igual a 0. Allá tenemos la tercera restricción. La cuarta es x3, que es lo que entra el nodo A, menos x7 igual a 0. x3 menos x7 igual a 0. Después en el E, en el nodo que estamos aquí, entran diferentes variables. Entra x4 y x5 y sale x8 y x9. Se hace lo mismo, x4 más x5 menos x8 menos x9 igual a 0. Ya analizamos el nodo D, que entra x6 y x7 y sale x10 y x11. Ya después el nodo H, que entra x8 y sale x12, igual este entra sumando y lo que sale restando. Lo que entra sumando, lo que sale restando, x9 menos x3 igual a 0. Ahora en el último restricción, la t, marcamos algo parecido a la primera variable, de que es todo lo que sale igual a 1. Aquí sería un poco al revés, pero parecido. x12 más x13 más x14 igual a 1. Y ahí quedarían las 10 restricciones. Ahora tenemos que hacer lo siguiente. A ver, voy a quitar esto. Aquí está más complicado. Las variables de restricción vamos a poner lo mismo que hicimos cuando lo definimos así. De que x1, todas las variables arriba, los valores abajo, dejar el espacio en blanco son las variables que se van a resolver. Los valores de f o z, que es la función objetivo, lo que tenemos aquí como las rutas. Eso nomás va a venir representados en la función objetivo, los valores estos. Pero cuando hacemos las restricciones va a venir unos y ceros. Esto es lo que va a venir ahí. Ahora ponemos cada ruta tal cual es. Podemos verlo de esta manera. Si se acuerdan un poco, bueno, si te acuerdas tú, Luis Carlos, bueno, la primera restricción es de que x1 más x2 más x3 debe ser igual a 1. Como esos están entrando, se pone como un 1 y así quedaría la primera restricción. Todo igual a 1, igual a 0, suma producto entre toda esta restricción por todos los valores. Aunque no vengan nombrados, ahí ponlo, es más fácil. Y ya nomás esto lo fijas con F4 y ya lo pasas hacia abajo. Igual así con cada restricción. Es un poco largo, pero así es. Y aquí pone los signos, a cuánto.
y ya lo resolvemos en Solver. Vamos a darle datos. Bueno, este lo voy a regresar un poquito. Sí. A ver, resolvemos la función objetivo, pues es esta. Minimizar las variables. Vamos a eliminar esta restricción. Agregamos todas estas. El signo es igual. ¿Cuánto? A esto. Aceptar. Simplex. Resolver. Y aquí ya nos da la función objetivo, que es 21. La misma que nos dio aquí en por etapas, que es 21. Ahora, ya en el inciso que sigue, realizar el informe administrativo de la ruta, distancias, además representar la ruta de manera gráfica. Por ejemplo, aquí en el de por etapas, es de O a B a D, G, T. O, B, D, G, T. Esto lo tienes que hacer con los circulitos, las flechas, marcando cuánto. En el inciso C, primero es el informe administrativo de que no se deben realizar la ruta óptima de OVDGT para minimizar la ruta y conseguir una distancia de 21 kilómetros. Ya esto vendría aquí, esto es la manera gráfica. Y la FOZ la agregué, nomás porque sí. Y esto sería todo.